si enseñamos de que la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas, para transformarnos, que nosotros también seamos hombres transformados por la palabra, que sea obvio. Y tenemos tantos ejemplos en la escritura de hombres que en un sentido comenzaron bien, que comenzaron en un ministerio calificados, pero luego terminaron mal. Obviamente el ejemplo no es idéntico porque se trata del antiguo pacto, pero pensemos en el rey David, que en el momento que cae en pecado con Betsabé, luego su vida se vuelve amargo. Y pierde, en un sentido, pierde su capacidad de exhortar a los hermanos a andar en santidad. De hecho, su propio hijo comete fornicación y no le dice nada, no le exhorta. Y es obvio por qué no le exhorta. Porque su hijo le va a decir, hipócrita, simplemente estoy andando en tus pisadas. David debía ejecutar a su hijo por lo que hizo, según la ley. Pero su hijo le hubiera dicho, bueno, ejecútate a ti mismo, papá. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, pues perdemos nuestra capacidad de exhortar a los hermanos a, pues no hacer lo que nosotros estamos haciendo. Si yo soy un hombre iracundo, ¿cómo voy a exhortar a los hermanos a amar y ser paciente? Simplemente van a decir hipócritas. Entonces, es muy importante este punto, y no solamente para nosotros, para glorificar a Dios, es también muy importante para la iglesia. Porque la santidad de la iglesia nunca superará la santidad de sus líderes. Porque las ovejas en una iglesia siguen a sus líderes, siguen a sus pastores. Pablo, ¿cuántas veces dice, imítenme a mí, ¿no? Como yo imito a Cristo? Entonces, si los pastores están en pecado, obviamente la gente también, porque los pastores deben ser ejemplos para la grey en cuanto a santidad. Por eso es tan fundamental que nosotros trabajemos en esto, nosotros que somos pastores. Y precisamente en Tito capítulo 1, en los versos del 5 en adelante, Pablo nos habla de los requisitos para un pastor. Y no va a ser un mensaje simplemente útil para pastores, también va a ser útil para todos nosotros, aun los hermanos que no son pastores, porque aunque son requisitos para pastores, son cualidades para cualquier hermano, ¿sí? Dios nos manda andar en esas cosas aunque no seamos pastores. Y vamos a dividirlo en dos partes, una en esta sesión y otra más tarde. Uno que se concentra en lo que debemos ser y uno que se concentra en los falsos maestros y lo que debemos de evitar. Pero ahorita entonces simplemente vamos a ver los versículos del 5 al 9. Vamos a leerlos y pedir que Dios nos ayude a comprenderlo. Dice así Pablo a Tito, inspirado por el Espíritu Santo, Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar. Señor, te rogamos en esta tarde que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite para comprender este texto. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios soberano y queremos vivir de manera que te agrada a ti. Y comprendemos y confiamos que tú revelas tu voluntad para nosotros en tu palabra. Así que oramos, Señor, que tú nos ayudes a comprenderlo. Y no solo esto, sino que tu Espíritu también nos capacite, nos transforme para poner en práctica las verdades que vemos en esta tarde.
que nos transformes a la imagen de Jesucristo que estamos viendo en este texto. Y es para su gloria que lo pedimos. Amén. Bueno, entonces en esta tarde vamos a tratar de contestar 6 preguntas que nos revelarán cómo debe ser la vida de un líder, de un pastor en la iglesia. 6 preguntas, voy a estar diciéndolas mientras avanzamos. La primera pregunta es: ¿cuál es la misión en cuanto al liderazgo en la iglesia? ¿Cómo debe ser el liderazgo, la eclesiología, por decirlo así, en una iglesia? Y es interesante que Pablo comienza diciendo ahí en el verso 5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y digo que es interesante porque si pensamos un poco en el contexto histórico, Pablo tiene ganas de ir al oeste y predicar el evangelio donde no se había proclamado. Tiene cierta prisa, están viajando a Creta, deja a Tito allí. No, por lo que sabemos, no tenían presencia apostólica desde Pentecostés, ha pasado por lo menos 30 años. Y claro, hay deficiencias, hay ciertos problemas en las diferentes iglesias. Y lo que me llama la atención es de que lo primero que Pablo dice para comenzar a corregir las dificultades, los errores, no tiene que ver con los programas, ni siquiera tiene que ver con la doctrina. Lo primero, paso número 1, en cuanto a lo que significa y lo que implica corregir lo deficiente, es establecer ancianos en cada ciudad. Trabajar con el liderazgo de la iglesia, trabajar con esos hombres piadosos que Dios ha encargado para liderar a su iglesia. No sé si tú llegas a una iglesia con varios problemas, si pensarías lo mismo, ¿no? Que lo más esencial, vamos a empezar con un grupo de varones, vamos a trabajar con ellos. Los demás problemas se van a resolver. Si los hombres de Dios que están liderando a la iglesia buscan la santidad, buscan la palabra, los demás problemas se van a resolver con el tiempo, ¿no? Entonces dice Tito, como yo te dije, primero hay que corregir el liderazgo y nombrar a anciano. Ahora, hablemos un poquito de esto. Primero, ¿qué significa anciano? ¿Por qué dice ancianos plural? Bueno, es interesante. Ese término ancianos no es la primera vez que aparece aquí. Y a veces unos piensan que el concepto de tener ancianos en la iglesia es un concepto del Nuevo Testamento, pero la verdad es que no comienza en el Nuevo Testamento, comienza desde el Antiguo Testamento, que comenzando con Moisés y los 70 ancianos que él nombra para llevar a cabo el liderazgo de Israel. Lo vemos en libros como Ruth, donde los ancianos de la ciudad están a cargo de tomar decisiones. Entonces las sinagogas, obviamente los ancianos entre ellos estaban a cargo del liderazgo de la sinagoga. Y entonces ya Pablo básicamente dice, bueno, en cada iglesia, cuando se trata de los ancianos que están a cargo del liderazgo de esa iglesia, lo que debemos hacer es quitar a los que no califican, quitar a los que están viviendo en pecado, pero da por sentado de que en cada iglesia bíblica existe una pluralidad de hombres piadosos que están a cargo del liderazgo de la iglesia. Y eso es fundamental. Si es de que nuestra iglesia está recién nacida, tiene problemas, no hay hombres suficientes. Estamos hablando de Creta, es una isla pequeña. Estamos hablando de obras nuevas y Pablo da por sentado de que en cada iglesia existía o debía de existir una pluralidad de ancianos. De hecho, si vemos la práctica de Pablo en Hechos 14, versículo 23, vemos lo mismo de que Pablo está, en un viaje misionero, está plantando iglesias, obras nuevas. Y antes de dejarlas, antes de ir a otra ciudad, noten lo que dice en Hechos 14, 23, que constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces tenemos ese grupo de hombres piadosos
que están a cargo del liderazgo de la iglesia, siempre un grupo plural. Ahora, ¿qué hace un anciano? ¿Por qué él se le llama un anciano? Bueno, es interesante de que esos hombres, esos líderes reciben varias descripciones en el Nuevo Testamento. A veces se les llama pastores, a veces se les llama ancianos, a veces obispos, a veces líderes. Y todos esos términos describen a los mismos hombres, solamente describiendo sus diferentes capacidades, sus funciones. Por ejemplo, en nuestro mismo texto, vean de que dice en el versículo 5 que Tito debía establecer ancianos, y luego en el versículo 7 los llama obispos, porque es necesario que el obispo en griego significa supervisar. Entonces cada anciano trata de su madurez espiritual, tiene el deber de supervisar a la iglesia. Pastor obviamente habla de alimentar, de cuidar, de proveer, proteger al rebaño. En Hebreos 13, él los llama líderes. Y vas por diferentes pasajes y verás de que el Nuevo Testamento usa esos términos de manera intercambiable para hablar de los mismos hombres. Si quieres anotar algunos textos, en 1 Pedro 5, ese primer párrafo, Pablo utiliza los tres términos de que los ancianos debían pastorear a la grey que Dios los había puesto para obisparlos, o sea, para supervisarlos. También en Hechos 20, cuando Pablo está hablando de los ancianos de Éfeso, les dice que tenían el trabajo de pastorear y supervisar, ser obispos en la iglesia. Y estoy enfatizando esto porque es una necesidad muy importante en el mundo evangélico, en particular en Latinoamérica, y una de las razones principales que pastores se descalifican es de que a veces nuestro orgullo nos hace buscar centralizar todo el poder en un solo hombre, como el Papa de la iglesia. Y eso no es bíblico y no es sano, que tú estés haciendo todo, que tú tienes que predicar cada sermón, tú tienes que hacer cada funeral, tú tienes que oficiar cada boda, y luego te quedas descalificándote del ministerio porque descuidas a tu familia y realmente no es sano. Lo sano, lo humilde es dividir el poder entre los hombres piadosos en cada iglesia que Dios ha llamado para gobernar a esa iglesia. Entonces, lo primero, lo principal que Pablo menciona aquí es de que hay ancianos en cada ciudad, ¿no? Si el punto, para resumir, si tú quieres andar en rectitud, si quieres portarte como un pastor calificado, buscas esto. Buscas dividir el poder entre varios, buscas levantar ancianos en la iglesia y no retener todo el poder en ti mismo. Es uno de las primeras características de un falso maestro, es de que toda la atención va a él porque busca la fama, ¿no? Segunda pregunta, ¿cuál es el estándar para esos hombres que están a cargo de la iglesia? Pablo dice en el versículo 6, el que fuere irreprensible. Y luego, de hecho, repite esa palabra en el versículo 6, es necesario que el obispo sea irreprensible. Noten, no es opcional, no es una buena práctica, dice es necesario. La palabra dei en griego se usa cuando hay algo muy importante. Cristo lo usa mucho. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario que la Escritura se cumpla. Es necesario que el anciano sea irreprensible. Si no es irreprensible, no es anciano. No según Dios. Es necesario. Ahora, ¿qué significa esto? Irreprensible. Que no se puede acusar de ningún pecado en ningún momento. Bueno, sabemos que no puede significar eso porque aún Jesús se le fue acusado de muchas cosas. Se trata de ser acusado con éxito, ¿no? Es una cosa que me acuses de algo y otra cosa que lo demuestres, que haya evidencia de esto. Si dices, o sea, Josías es un hombre iracundo. Bueno, espero que no. Pero si muestres evidencia, si esto es cierto, entonces no sería irreprensible. Lo otro es de que algunos piensan de que irreprensibilidad tiene que ver con cualquier pecado.
Como que si le puede acusar al pastor de ser un hombre que batalla con el orgullo, entonces queda descalificado. Y eso sería difícil porque es algo muy subjetivo, muy difícil de probar y pues todos somos pecadores. Cada uno de nosotros batallamos con el orgullo. Entonces por eso que Pablo no solamente dice que debe ser irreprensible y punto y cambia de tema, sino que dice que debe ser irreprensible y luego nos habla, detalla a qué se refiere, las categorías, las áreas, a qué se refiere cuando dice irreprensible. Irreprensible en cuanto al gobierno en su casa, en cuanto a la relación que tiene su esposa, en cuanto al dinero, en cuanto a su reputación. Entonces el punto es de que cada anciano, cada pastor debe ser irreprensible en cuanto a esta lista. Vamos avanzando aquí. Allí, siguiendo con el versículo 6, entonces, la primera categoría que menciona, que también es interesante en términos de especificar los requisitos de un hombre de Dios, es de que Pablo se enfoca en la forma en que el pastor maneja su propia familia. Si nosotros tuviéramos que hablar, oye, ¿cómo identificamos si un hombre está llamado a ser pastor? Si hiciéramos una encuesta en la iglesia, oye, descríbenos, ¿cómo es de que debemos de buscar, identificar si alguien debe ser pastor? Seguramente nos va a hablar de que tiene una personalidad muy carismática, de que predica muy bien, está dotado en la enseñanza. O sea, ¿cuántas personas dirían, bueno, lo primero, lo esencial es de que ame a su esposa? Lo segundo es de que cuide bien a sus hijos, que sepa cómo gobernar a su familia. Pero es exactamente lo que Pablo dice. Si queremos ver si un hombre está realmente llamado a pastorear a la grey de Dios, lo más esencial, la forma más fácil de identificar si alguien puede liderar a la iglesia es ver si puede liderar a su esposa, la que está uno con él, ¿no? La que vive con él, la que duerme con él. O sea, si no sabe cómo liderar a ella en santidad, pues ¿qué esperamos de la iglesia? Que son relaciones mucho más lejanas. Entonces, dice que debe ser marido de una sola mujer, ahí en el versículo 6. Literalmente en griego dice varón de una sola mujer. Y a veces no hacemos mucho hincapié en eso. Pero creo que es importante, en particular cuando vemos el contexto y el contexto de otros pasajes paralelos, como en 1 Timoteo 3, cuando Pablo da los requisitos, que en el último párrafo del capítulo 2 es cuando Pablo explica de manera muy, muy obvia de que la mujer no califica para ser pastora, ¿no? De que la mujer debe estar en silencio en términos de autoridad, en términos de enseñanza, no debe gobernar y no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con la sociedad ni el tiempo. La razón es por el orden de la creación, primero de que Adán fue creado primero y luego Eva, y por el orden de la caída, de que Eva cayó en pecado primero y luego Adán. Y esas cosas, esas verdades históricas no cambian por el tiempo, no cambian por la cultura. Entonces, si Pablo acaba de establecer que la mujer no puede estar en el liderazgo de la iglesia y luego para el primer requisito dice que debe ser varón, entonces estamos hablando de que sí, o sea, el primer requisito para ser anciano es más obvio, es que debe ser varón y varón de una sola mujer, de una sola mujer. Y esto no creo que se trate en particular o específicamente de que sea casado, aunque Pablo lo da por sentado. Pero Pablo en el momento que escribe era soltero. Entonces, también si decimos de que cada pastor tiene que ser casado porque se describe como marido de nuestra mujer, luego tendríamos que decir que también necesita tener hijos, porque la frase que sigue es que tenga hijos, pero esto viene del Señor, esto no lo controlamos nosotros, no tiene que ver con nuestra calificación o requisitos en términos de carácter, si tenemos o no tenemos hijos.
Yo creo que está hablando de la pureza de ese hombre, ¿no? De si es puro en términos de pureza sexual, ¿no? De que yo debo tener ojos solamente para Cristal, mi esposa, y nadie más. Si los hermanos me conocen como un hombre que está demasiado amable con las hermanas, eso es un problema, ¿no? Es un problema. Y esto se puede tratar de un hombre casado o un hombre soltero, ¿no? Entonces Pablo comienza diciendo que debe ser un hombre, un varón de una sola mujer. Y es importante hablar de eso en nuestros tiempos, que hay muchos que dicen que son pastores y están ahí metidos en la pornografía, están metidos en fornicación de diferentes tipos. Y yo creo que Pablo aquí los descalifica con ese requisito. Deben ser varones de una sola mujer, que no andan tras otras mujeres. Han sido disciplinados en seguir a su esposa, o si no tiene esposa, solamente a Cristo, y no se les puede acusar de pecado en esta área sexual. También agrega ahí de que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y eso se trata también, o sea, no solo de la esposa, entonces también de los hijos. Todo en cuanto al gobierno de su casa. Y Pablo va a explicar, ¿no? O sea, por qué es tan importante nuevamente, porque si no puede gobernar bien a los que están bajo su cuidado inmediato, ¿qué esperanza tenemos para que pueda gobernar a gente que está lejos de él? Si sus hijos que viven bajo su propio techo no quieren sujetarse, son rebeldes, si ellos no quieren venir a la iglesia, si ellos vienen vestidos como el mundo, pues, ¿qué esperanza hay para la iglesia? De que la iglesia pueda andar en santidad. Entonces creo que la idea dominante aquí tiene que ver con los hijos que están en casa, que están bajo el cuidado especial de su padre. Hay muchos temas relacionados que podemos ver aquí de lo que significa hijos creyentes y si tienen que ser regenerados y qué tal si están ya fuera de casa. Mi consejo para comprender esta frase es simplemente concentrarnos en el punto principal de Pablo, que es hablar de la capacidad de ese hombre de liderar a los que están bajo su cuidado. ¿Cómo está su liderazgo? Y el punto es de que si tiene un hijo de 14 años y no puede convencer al hijo de venir a la iglesia, eso es un problema. No está siendo fiel, no está mostrando la capacidad de llevar a sus hijos a la santidad. O sea, demuestra que no tiene capacidad en cuanto al liderazgo. Y muchas veces, o sea, los hijos de un pastor tienen mala fama por una razón, ¿no? Es porque como pastores estamos muy preocupados de preservar nuestra reputación. Así que gobernamos nuestras casas con un legalismo sofocante, porque queremos preservar la imagen de que nosotros somos santos. Nos exhortamos y somos muy severos. Entonces los hijos, mientras estén en nuestras casas, sí, vienen a la iglesia y bien vestidos. Y en el momento que cumplen los 18 años, van al mundo y nunca regresan. Cuando veo eso en la vida de un pastor que tiene 4 hijos y los 4 se van, digo, uy, eso es un problema. Ese hombre no está calificado. O sea, si gobierna su casa con un legalismo sofocante, ¿qué esperamos de la iglesia? O sea, ¿cómo va a gobernar la iglesia? En la misma manera, muy preocupado por la imagen de la iglesia y no preocupado por la reputación de Cristo, no preocupado por la santidad interna, genuina. Así que muy, muy importante esa sección de que el pastor tiene que mostrar la capacidad de guiar a su esposa y a sus hijos en santidad. Si no lo hace,
no está calificado. Y repito, no estamos hablando de cosas opcionales. El pastor, entre comillas, que comete adulterio, luego dice, pero Dios me ha llamado. Sí, te ha llamado a sentarse en el banco y aprender. Porque estás descalificado. No importa lo que sientas. De manera objetiva, ese hombre está descalificado. El que tenga hijos rebeldes, o sea, no, es que son rebeldes. O sea, es obvio ver si son rebeldes o no son rebeldes. Si son rebeldes es que ese pastor no tiene derecho de estar en el púlpito. Y una de las marcas más obvias que un hombre está calificado es de que cuando esto pasa, toma un receso, toma una pausa. Necesito trabajar más en mi familia. Necesito trabajar en su santidad. Por eso otra vez la necesidad de tener ancianos, plural, para que la iglesia siga bien sin la presencia de un pastor que a lo mejor necesita cuidar. Dice, a lo mejor no son rebeldes hoy, pero parece que van para eso. Entonces necesito dedicarme más, ¿no? Esto en nuestra iglesia ha pasado muchas veces. Tenemos 40 ancianos. Ayuda a tener un cuerpo de ancianos grande. Pero hay varios que sus hijos llegan a los 16, 17 años y dicen, ¿sabes qué? Voy a tomar un año para trabajar en mi familia, para invertir más tiempo ahí. Es como que, ese hombre está demostrándose calificado. Sabe cómo liderar. Sabe cómo gobernar a su casa. Bueno, pregunta número 4. ¿Qué es lo que no debe describir a un anciano, un administrador de Dios? Otro término que describe a esos hombres. Dice que no debe ser soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Soberbia, arrogante, presuntuoso. Tan importante que un pastor no sea así. El pastor que busca la fama, el pastor que le gusta salir en YouTube, cuidado. O sea, y se ríen porque saben que existe y es muy común, ¿no? Que hay hombres que buscan esto. Claro, o sea, no estoy en contra de canales de YouTube, pero la tarea principal de pastor no tiene que ver nada con los cristianos en el mundo. Mi deber principal está con mis ovejas. Yo tengo que rendir cuentas a Dios por cómo cuido a mis ovejas. Y si grabamos, que no es más trabajo, para que otros puedan beneficiarse, para que algunas ovejas que están enfermos en casa puedan también verlo, qué bendición, gloria a Dios. Pero si estoy pensando en la cantidad de reproducciones en el canal de YouTube, si piensas en esto, si buscas eso, si estás interesado en esto, es tiempo de considerar si estás calificado para el ministerio. Porque es un motivo erróneo, es un motivo pecaminoso. Es debido a la soberbia. Pablo dice, no puede haber pastores que se creen superiores a los demás, que no pueden servir a los demás. Pedro dice que los ancianos deben cuidar de la iglesia no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos de la iglesia. En el momento que tú estás ahí con el hermano, a lo mejor un diácono, a lo mejor esto es para uno quiere, pero como que no, yo debo estar en la oración y la palabra. Hechos 6 lo dice. Yo no puedo limpiar esto. Yo no puedo servir ahí. Hay una diferencia entre delegar algo, porque si quieres invertir tiempo en la oración y la predicación, y el sentirse superior, sentir que no debes servir. Si estás en ese punto en que sientes que no puedes servir porque es indigno de tu oficio, ya, mejor sal del ministerio, sirve a la iglesia y mata ese pecado. El anciano no da órdenes como un superior.
El anciano lidera con su conducta, con su servicio. Agrega que no debe ser iracundo, no fácilmente airado o irritable. En términos mexicanos de mecha corta, ¿no? O sea que, así. Y tú lo sabes, o sea, es una pena, pero hay pastores que son así, como que hizo algo y como que estás orando por semanas antes de hablarle. Estás de ayuno y le citas y como que preguntas a la secretaria si está en buen humor ese día y llegas como si estás presentándote ante el faraón, ¿no? Porque sabes de que si dices algo mal, luego, no. O sea, Proverbios habla muchísimo de esto en cuanto al orgullo, de que la manera más fácil de identificar a un sabio o un necio es corregirlo. El sabio te lo va a agradecer, te va a dar un abrazo. El necio te va a gritar, te va a responder mal, ¿no? Debe ser un gusto para que alguien me corrija. Me corrija, gracias, no vi eso. Es que gracias por ayudarme a seguir a Cristo. Gracias por ayudarme a buscar la santidad. Aunque la persona esté mal. Aunque la persona no tenga idea de lo que está hablando y me está acusando de algo que no tiene mucho sentido. Pero si viene a corregirme, yo puedo aprender. Si es mi hermano, obvio. Si es un falso, ahí por tener que me acusa de una mentira, o sea, es diferente. Pero que un hermano de la iglesia busca ayudarme, pues le voy a escuchar. Voy a buscar escucharlo con humildad. Santiago 1 dice, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse. La iglesia necesita líderes que no van a reaccionar así fuerte, líderes que tengan dominio propio. Pensando en esa misma línea de que debe tener dominio propio, ser hombres controlados, dice luego no dado al vino, no borracho, no entregado a la embriaguez. Entonces, hay varios otros mandatos relacionados, Efesios 5, 18, de no embriagarse con vino, sino ser controlados, dirigidos por el Espíritu Santo. El punto es de que lo único que debe de controlar nuestras acciones es el Espíritu Santo y no algún producto como el alcohol, como cualquier otra droga. Esto necesariamente es un pecado. Porque debemos buscar conducir nuestras vidas guiados y controlados por el Espíritu Santo y no por esos productos. No es una provisión absoluta de alcohol, pero cuidado si eres pastor. Esa línea es más fácil de cruzar de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, nunca ser controlado, nunca ser influenciado por el alcohol, solamente por la palabra. Y sí, o sea, hay pastores que toman fuera de la casa y uy, pastor tiene esa reputación. No, entonces no es pastor, no está calificado. Sigue que no sea pendenciero, que no sea violento, que no sea peleonero. El anciano no debe buscar el pleito. Que en nuestra cultura, no sé exactamente cómo está aquí en Monterrey, pero nos encanta la controversia. ¿No es cierto? Aún en la iglesia. Nos encanta pelear sobre doctrina. Y hay pastores que se conocen, no tanto por lo que enseñan, no tanto porque están ahí cada domingo exponiendo la palabra de Dios, explicando la verdad, ayudarnos a ver cómo aplicarlo en nuestras vidas. Se conocen por las controversias, por atacar a los falsos maestros. Y claro, es parte del trabajo de un pastor, es cuidar a las ovejas de los lobos. Pero si cada domingo estás ahí gritando, si cada día siempre estás en contra de algo, no es un ministerio sano.
no debemos ser hombres contenciosos, que nos guste la contienda. De hecho, vean unos párrafos antes en 2 de Timoteo 2:24. Un párrafo que no muchas veces se considera una lista de requisitos para el pastor, pero lo es. La estructura es idéntica, las palabras son idénticas. 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe, el mismo verbo ahí en griego de, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. O sea, aún con los falsos maestros. O sea, Pablo está hablando de un siervo de Dios que está corrigiendo, versículo 25, corrigiendo a los que se oponen, los que no son salvos y necesitan arrepentirse para escaparse del lazo del diablo, y dice que hay que corregirlos con mansedumbre, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Entonces hay que considerar esto mucho, de que debemos trabajar en eso. Mi deber es enseñar la verdad. Y sí, parte del trabajo es amonestar a la gente a no estar escuchando los falsos. Pero creo que la mayoría de mi ministerio debe ser enseñar este libro y no pelear con otros. Bueno, dice también no codicioso de ganancias deshonestas. Describe a un avaro que busca el dinero por medio de cualquier método. Obviamente, una descripción muy común de los falsos maestros es que buscan el dinero. Y el problema es que el avaro va a modificar todo lo que la Biblia dice para recibir más gente en su iglesia, porque requiere más ofrendas, ¿no? Entonces, va a hacer concesiones con cualquier doctrina, con cualquier filosofía de ministerio, con tal de que haya más ofrendas. Si un hombre es avaro, no está calificado para el ministerio. Versículo 8, parece que tengo que acelerarnos un poquito aquí. Versículo 8, que describe a ese pastor, versículo 8, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. La palabra hospedador, muchos han escuchado, no tiene que ver con que una hermana sepa cómo doblar servilletas y cómo cocinar bien y cómo recibir a sus amigos en casa. Hospedador se trata de amar a los no conocidos, hermanos que llegan y son visitas. ¿Y cómo los trata? ¿Qué tal si son pobres? ¿Qué tal si no te pueden dar nada de regreso, pero son hermanos en Cristo? ¿Cómo los amas? Un pastor debe ser un hospedador, un amante de las visitas, por decirlo así. De que cuando la gente llega, busca amarlos, busca sacrificarse por ellos. No solamente tiene su club ahí de hermanos en la iglesia que le cae bien y los ministra. No, el pastor tiene que amar a todos y trabajar mucho en esto, amar tal vez aún más a los que son difíciles de amar, ¿no? Eso es una buena manera de medir cómo estamos en este punto, de ver cómo amas a la persona más difícil de amar en tu iglesia. Cualquier pagano ama a sus amigos. Cualquier pagano ama a su familia. La pregunta es cómo ama a los no conocidos. Cómo ama a los que le han ofendido. Luego dice amante de lo bueno. En el original, dos palabras usando la misma raíz. Ama a los no conocidos y ama a lo bueno. Ama a lo puro. Obviamente como cristianos tenemos mucha libertad en Cristo, pero el pastor debe estar enfocado en lo puro, en lo bueno, en lo correcto. No queremos ser legalistas,
pero sí debemos buscar la santidad, sí debemos buscar la pureza. Y como pastores creo que debemos estar aún más alertas a los hermanos de débil conciencia en nuestra congregación, ¿no? De amarlos, ¿no? De que, si los hermanos ven al pastor haciendo esto, ¿no serán atraídos a hacer lo mismo y tal vez pecar contra su conciencia? Es un estándar muy alto. Sobrio, serio, moderado, prudente, el que evita los extremos. El pastor no puede siempre ser payaso. O sea, simplemente no puede ser así. ¿Por qué? Porque tiene que oficiar funerales. Tiene que hacer cosas serias. No estoy diciendo que el pastor no puede tener buen humor. Pero el pastor sabe cómo ministrar a la gente según sus necesidades. Sabe cómo estar feliz y gozarse con los que se gozan, pero también sabe cómo llorar con los que lloran, ¿no? Y saben que si hay varias personas y uno de ellos está llorando, ¿cómo no ofenderlo? Es mejor ir a la casa de luto, ¿no? Y llorar con ellos. Luego dice justo obviamente se trata de hacer todo de manera correcta. ¿No? Tiene clientes defraudados en su negocio, recibe dinero debajo de la mesa. Es importante que sea justo, importante que sea santo. Obviamente no perfectamente santo como Dios, pero uno que está buscando la santidad, uno que está creciendo. Cuando dice que el anciano no puede ser neófito, nuevo en la santificación, no. Debe ser santo y dueño de sí mismo, disciplinado, autocontrol. Cristo ama a su iglesia, no quiere verla expuesta a un liderazgo inestable, un liderazgo propenso a buscar sus propios intereses. Bueno, finalmente para terminar, la última pregunta es ¿cómo está dotado? Y vamos a hablar un poquito más de eso en la última sesión hoy, pero para comenzar el tema, dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿No? Interesante, ¿cómo y dónde comienza Pablo? Nuevamente, no dice excelente predicador. A ver, si buscas un pastor, que sea un buen predicador, que sea dotado en la enseñanza, que sea uno que sabe cómo enseñar, cómo explicar algo. Lo primero es que busca un pastor que sea enseñable. Busca un pastor que ha aprendido, que ha retenido, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. En primer lugar, el pastor es estudiante, es alumno, que ha aprendido, y no solamente de manera intelectual, no que ha aprendido conceptos, ha aprendido a poner en práctica, ha retenido, ha absorbido la enseñanza, lo ha puesto en práctica. Eso es lo principal. Uno que sabe vivir lo que va a enseñar. Y claro, ese es el requisito, retenedor de la palabra fiel, para que también pueda exhortar, enseñar sana doctrina y convencer a los que contradicen. Entonces, eso es el patrón que vemos en la Escritura, Esdras 7, ¿no? O sea, primero es estudiarlo, obedecerlo y luego enseñarlo, ¿no? Entonces, si estás buscando pastor o si eres pastor, eso es un principio muy, muy importante, que cada pastor debe ser alumno primero, debe ser aprendiz, debe ser enseñable, uno que ha aprendido, uno que ha retenido la palabra para luego poder enseñarlo. Y pues quisiera también, nada más 2 o 3 minutos aquí, exhortarles de que no solamente vale comenzar bien en estos puntos. Como que bueno, cuando tuve 25 años entré en el ministerio, sí me
me calificaba, así que como el resto de mi vida voy bien y no tengo que preocuparme de esas cosas. No, nosotros tenemos que permanecer y perseverar en estas cosas. Hay muchos que comienzan, que arrancan bien entre comillas en el ministerio y luego terminan mal. Nosotros tenemos que luchar para preservar nuestra relación con Cristo, buscarle en la oración, en la lectura de la palabra, para cada día más buscar la santidad. Cuando hablamos, y vamos a hablar de esto en la última, de la apostasía, los que abandonan la fe y regresan al mundo, en la gran mayoría de los casos del Nuevo Testamento, que se trata de la apostasía, se habla de pastores que abandonan la fe, de falsos profetas que abandonan. Cuando Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, no solamente se trata de ovejas, se trata de gente que estaba haciendo milagros, que estaban profetizando, que estaban echando fuera demonios, o sea, líderes en la iglesia. Pablo dice en Hechos 20, mirad por vosotros mismos y por rebaño. ¿Por qué? Porque dentro de ustedes van a surgir, ¿quién eran ustedes en el contexto? Los ancianos de la iglesia. Dentro de ustedes se van a levantar gente que va a comenzar a desviar a la iglesia. Nosotros tenemos que vigilar, nosotros tenemos que velar cada día, asegurándonos de que estamos viviendo según los principios que Pablo establece aquí. Por amor a Dios, por amor a su iglesia. Claro, o sea, son mandatos para cada cristiano, no ser iracundo. O sea, que debemos ser santos, debemos ser hospedador, pero son requisitos para pastores. Es necesario. Si estás en el liderazgo hoy y no calificas de acuerdo a lo que escuchaste hoy, es tiempo de tomar un receso del ministerio. No jugar con esas cosas. Dios no se agrada de eso. Ay, pero ¿quién va a predicar? ¿Quién va a servir? Dios se encarga de eso. Tú tienes que hacer lo correcto. Tú tienes que obedecer. Dios demanda santidad en su iglesia. No una santidad perfecta, pero una santidad creciente. Hombres de Dios que están buscando conformarse más y más a la imagen de Cristo. Bueno, oremos. Señor, estudiamos un pasaje así y sentimos tan incapaces, sentimos que caemos tan cortos a lo que tú requieres de nosotros. Somos pecadores en necesidad de tu misericordia, en necesidad de tu perdón. Y confesamos nuestros pecados, Señor, y pedimos que tú nos limpies, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, nos ayude a buscar la santidad. Pero también te rogamos, Señor, que tú nos des entendimiento y sabiduría para saber la diferencia entre un pastor calificado que lucha con el pecado como cualquier otro pastor y un hombre que se ha descalificado y necesita abandonar el ministerio. Ayúdanos a, entre nuestras capacidades, buscar preservar un liderazgo sano y santo en tu iglesia, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.